Estaba de servicio como operador del Servicio de Emergencias de Alaska, en una cálida habitación del centro de control, donde las luces brillaban tenuemente y las líneas telefónicas parpadeaban en verde. En las ventanas escarchadas brillaba el monótono paisaje del invierno polar, cielo oscuro, escasas luces de estaciones lejanas. Normalmente nuestro trabajo se limitaba a recibir llamadas de pescadores en apuros en el hielo o de excursionistas perdidos que habían perdido las fuerzas en las frías montañas. Pero aquella noche todo cambió. Hacia las 10 recibí una señal en la línea, una voz temblorosa al otro lado, distorsionada, con muchas interferencias. El hombre dio su dirección, algún pueblo en medio de la costa. No me di cuenta inmediatamente de lo que ocurría, salvo para darme cuenta de que hablaba en voz baja. Se interrumpía con frecuencia y había un ruido terrible de fondo. Era como si el viento aullara a través de las grietas, mezclándose con los gemidos del propio comunicante. Intenté preguntarle varias veces por qué necesitaba ayuda. La persona que llamaba solo murmuraba: «Envíen rescatadores, esto es terrible», y empezó a toser. De repente se cortó la conexión. Me apresuré a comprobar la base de datos. Necesito una dirección, las coordenadas exactas. Tardé un par de segundos en consultar la lista de asentamientos, y me quedé helada. El pueblo que había nombrado llevaba mucho tiempo abandonado. Todos sus habitantes se habían marchado hacía medio siglo. Oficialmente no quedaba nadie. Incluso sospeché que las casas de allí estaban completamente destruidas. ¿De dónde procedía la llamada? Me dirigí inmediatamente a mis colegas para volver a comprobarlo, pero el ordenador mostraba una breve nota. Pueblo de Takinuk, abandonado hace 50 años. Sentí frío por dentro. En ese momento no sabía lo grave que era. Pensé que tal vez algún aventurero cualquiera se había instalado allí y se había metido en problemas, pero había algo en la voz de aquel hombre que decía que era peor que un accidente. Me estremecí ante su tono, tan empapado de desesperación como si hubiera visto algo indescriptible. Me puse inmediatamente en contacto con el oficial superior de guardia y le pedí que enviara un equipo de rescate. Él, por supuesto, se sorprendió. ¿Por qué ir a un pueblo abandonado? ¿Quizá una broma? Pero como había una llamada de socorro, teníamos que comprobarlo. Di las coordenadas y pronto varias personas del equipo de rescate empezaron a prepararse para salir en helicóptero. Me dijeron que me mantuviera en contacto por si el autor de la llamada intentaba contactar de nuevo. La idea me rondaba la cabeza. ¿Cómo puede haber siquiera una línea telefónica allí abajo? Sabía que en esos pueblos olvidados todo había sido desconectado hacía mucho tiempo. Lo único que tenía que hacer era esperar. Pasaron 15 minutos y sentí que el tiempo se alargaba agónicamente. Entonces sonó el teléfono. Me levanté de un salto y cogí el auricular. Solo oí un silbido y un chillido agudo y silencioso. Sonaba como si alguien se retorciera de dolor. Intenté gritar por encima de la estática. «Hola, ¿puede oírme? Le estamos enviando equipos de rescate. ¡Aguante!». Pero no hubo respuesta, solo un gemido lejano y luego un sonido extraño como si arrastraran algo pesado por el suelo. Conseguí aclarar el rumbo del helicóptero y dije a mis compañeros por los auriculares que la llamada se repetía, que allí había algo malo, que estuviéramos preparados. La voz segura del piloto respondió: «No se preocupe, lo solucionaremos, ya estamos volando en esa dirección». Me tranquilicé un poco. Mientras tanto, fuera de la ventana, había comenzado una ventisca. La previsión para esa noche prometía bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento. Me puse ansioso. Incluso para los pilotos experimentados ese tiempo supone un riesgo adicional, y más aún volar en medio de la nada, a un pueblo fantasma. Normalmente no estaba solo en nuestro centro de despacho en servicio nocturno, pero esa noche era especial. Un colega se había lesionado y yo había quedado sola de guardia de horas extraordinarias, y el operador superior acababa de marcharse por un asunto urgente.
así que me senté rodeada de monitores descoloridos. Escuché los aullidos de la ventisca fuera de las delgadas paredes y esperé noticias del equipo de rescate. Los segundos pasaban penosamente. Quería hacer algo, consultar mapas, introducir las coordenadas del pueblo. Busqué en los archivos antiguos. ¿Qué había ocurrido allí hacía medio siglo? ¿Por qué la gente había abandonado el pueblo? Los documentos antiguos eran escasos. Se creía que los aldeanos habían muerto a causa de las malas cosechas, las duras condiciones y las epidemias. Pero también corrían extraños rumores de que algo terrible estaba ocurriendo en la aldea. Se hablaba de misteriosas desapariciones, de unos ancianos que hablaban de algo en el bosque, de una antigua entidad que vagaba de noche y se llevaba a la gente. Los informes oficiales lo achacaban a la superstición. Pero de repente sentí que estas leyendas podían no ser vacías. Un escalofrío me recorrió y la lámpara que había junto a mi escritorio empezó a temblar. Al cabo de un rato, se encendió el enlace del helicóptero y el jefe del escuadrón, Richard, informó: «Vemos que la ventisca no hace más que aumentar, pero nos estamos acercando a las coordenadas. Aterrizaremos en unos minutos. Manténgase en contacto». Exhalé un suspiro de alivio y les pedí que tuvieran cuidado. Dijeron que el pueblo parecía estar cubierto de nieve, medio a la deriva. Ni una sola luz, todo muerto y blanco. Solo se veían algunas casas destartaladas. Pasó algo más de tiempo y recibí otra comunicación. «Hemos aterrizado cerca, llevamos con nosotros todo lo necesario. Vamos a echar un vistazo a las casas. No hay nadie a la vista. Las señales de vida son mínimas». Una fuerte exhalación sonó en el auricular. Se oía el silbido del viento. Permanecí en la línea, escuchando los murmullos y las conversaciones de los rescatadores. Se dividieron en dos grupos, uno dirigido por Richard, el otro por un tipo llamado Mark. A partir de entonces, lo único que tuve que hacer fue escucharles murmurar y de vez en cuando hacer preguntas, porque el ruido del viento ahogaba la mayor parte. La primera noticia inquietante llegó rápidamente. El equipo de Mark había encontrado extrañas huellas cerca de una de las casas, como si arrastraran algo pesado por la nieve. Pero las huellas se detuvieron en el umbral de la puerta. La casa parecía fantasma, con las ventanas rotas y oscura por dentro. Mark dijo que iba a entrar. Oí a sus hombres romper la oscuridad con antorchas. Luego hubo una pausa, intercalada con exclamaciones en voz baja. Al cabo de un minuto, volvió a la comunicación. «Sin duda ha habido alguien aquí recientemente. Vemos manchas en el suelo, probablemente de sangre, y algunos trapos que parecen ropa, pero no hay nadie». ¿Sangre? Mi corazón dio una punzada. Vale, entonces algo terrible había ocurrido realmente allí, y la llamada no era una broma. Les dije a los chicos que no se arriesgaran, que pidieran ayuda. Pero, por supuesto, estaban acostumbrados a los rigores de la situación y dijeron que estaba bien. El equipo de Richard subió a inspeccionar el centro del pueblo. Dijo que podía ver una iglesia en ruinas, un almacén y un par de casas más. La nieve caía cada vez con más fuerza y el cielo estaba casi negro. Mientras trabajaban en el lugar, tuve tiempo de volver a comprobar mis canales. El teléfono estaba en silencio. No había nadie en la línea. Era como si la persona que había pedido ayuda hubiera desaparecido en la nada, o hubiera perdido el contacto. Eché un vistazo a mi reloj. Había pasado cerca de 1 hora. Las conversaciones del pelotón se habían vuelto nerviosas. Sus voces sonaban tensas. A veces cambiaban a susurros. No sé qué estaban viendo. Richard habló. «Este pueblo parece un mundo muerto, pero tengo la fuerte sensación de que no nos querían aquí». De repente se oyó un grito por el comunicador. Reconocí la voz de Mark. «Chicos, hay un cráneo humano. Mierda, es fresco». Y la estática siseó. Escuché, con la adrenalina por las nubes. Mark gritaba por la radio que habían encontrado un montón de huesos dentro de una casa,
como amontonados en un rincón. Algunos eran viejos, otros no parecían tan decrépitos. Eso significaba que algo terrible había ocurrido en el pueblo, y no solo hacía años. Los minutos pasaban, las conversaciones se entrecortaron, los rescatadores no paraban de interrumpirse. El viento arreciaba y parecía que la nevada amenazaba con aislarles del helicóptero. Pregunté por el micrófono. «Richard, ¿tenemos que acercar el helicóptero para la evacuación?». Respondió. «Es demasiado pronto. No hemos terminado nuestra inspección y la visibilidad para el aterrizaje es terrible». Me pidió que intentara encontrar algún archivo antiguo sobre el pueblo. Le dije que ya había mirado, que había poco más que rumores. Richard le dijo entonces a Mark que comprobara el almacén y él y su grupo se dirigieron a la casa lejana de donde suponían que podía proceder la llamada. ¿Por qué pensarían eso? Debían de haber visto alguna señal, tal vez un cable o un resto de comunicaciones. Podía oír sus pesadas pisadas en la nieve, el crujido del hielo bajo los pies. Cada segundo daba más miedo. Parecía como si la propia naturaleza quisiera ahuyentar a los forasteros. Entonces, por primera vez, logré distinguir lo que decía uno de los rescatadores. «Este lugar está imbuido de maldad. Mire, escritos en las paredes, símbolos extraños. No me gusta». Luego otro replica: aquí hay otro esqueleto. Dios. Me agarré los auriculares, con las tripas apretadas. ¿De verdad habían matado a gente en el pueblo? ¿O se trataba de una fosa común? ¿Pero por qué nadie lo sabía? ¿O lo ocultaban las autoridades locales? Al cabo de un rato, el equipo de Richard volvió a ponerse en contacto. Dijo con voz entrecortada: «Hemos encontrado una estufa que funciona. Hay un fuego encendido en una casa, una taza con líquido caliente al lado. Hay alguien aquí, y creo que nos está observando en algún lugar cercano». Eso fue decisivo. Definitivamente la llamada no era falsa. Pero ¿dónde está esa persona? ¿Por qué se esconde? Y la pregunta más aterradora: ¿cuál es la conexión de la sangre y los huesos con este misterioso habitante? Richard dividió a los hombres. 2 se quedaron con él. Otros 2 fueron a registrar el desván. Gritaron que algo se movía allí arriba. Entonces oí pasos, tanteos, palabras ininteligibles. De nuevo los gritos: «¡Ha huido! ¡Alto!». Y luego se hizo el silencio. Pregunté por la radio: «¿Qué está pasando? ¿Hola?». Pero no hubo respuesta. Después de una docena de segundos, alguien resolló: «Lo perdimos. Saltó por la ventana». Estaba claro que una persona o algo desconocido se había escabullido. Mientras tanto, Mark regresaba del almacén. Condujo a su parte del equipo fuera, diciendo que el almacén estaba lleno de huesos acuchillados, y no se trataba solo de animales. Pero lo más espeluznante era que había encontrado viejos cofres con diarios, la mano garabateada de alguien. Mark mencionó brevemente que había relatos de cómo, durante el feroz invierno, la hambruna se instaló. La gente recurrió al canibalismo, y a juzgar por las notas, parte de la población abandonó el pueblo y algunos desaparecieron sin dejar rastro. Pero, ¿y si alguien o algo se quedó, alimentándose de quienquiera que se aventurara por aquí? Piel de gallina. Intenté alejar esos pensamientos. Seguí escuchando a los chicos hablar, a veces confusos, confundiendo sus palabras. La ventisca fuera de las ventanas del centro de control aullaba ominosamente, y me parecía sentir yo misma el aliento de la muerte procedente de aquellas casas lejanas. De repente sonó un disparo. Se oyó un estallido ensordecedor en la radio y luego un juramento. Alguien gritó que les estaban atacando por la espalda. Por los restos me di cuenta. Una figura había saltado sobre uno de los rescatadores, empuñando un cuchillo o un hacha. Los demás abrieron fuego, pero aquella figura desapareció, como fundida en la nieve. La víctima estaba herida, pero al parecer no mortalmente. Se desató el caos. La tripulación hablaba a un ritmo febril, exigiendo una evacuación de emergencia. Yo me uní. «Llamad al helicóptero, salid».
Pero Richard refunfuñó que no estaba claro dónde aterrizar. La ventisca era demasiado fuerte. El piloto dijo que necesitaba un lugar de aterrizaje. Los rescatadores intentaron llegar a un claro improvisado en las afueras del pueblo, pero de repente se encontraron con lo que podríamos llamar tótems improvisados, palos excavados en la nieve, con restos de animales ensartados y, en algunos lugares, fragmentos de huesos humanos. Semejante horror les hizo aminorar la marcha. Podía oírles susurrar: ¿esto es algún tipo de ritual? Una corazonada cundió entre ellos. Quizá el pueblo estaba habitado por un loco que llevaba décadas escondido, cazando viajeros al azar, quizá practicando sus espantosos ritos. O no solo uno, sino todo un grupo de supervivientes que se habían convertido en caníbales. Hambre, desesperación y la noche polar. Una combinación peligrosa. Pero, ¿es tan sencillo como eso? En ese momento, mi conexión con Richard se cortó. Seguí llamándole, pero se hizo el silencio. Interferencias apenas audibles, como si alguien hubiera pulsado un botón y no hablara, transmitiendo solo el sonido de pasos y respiraciones pesadas. Luego llegó un gemido agudo y algo parecido a un crujido. Me retorcí en la silla, con el corazón latiéndome con fuerza. Los minutos siguientes fueron una pesadilla. No sabía si los rescatadores estaban vivos. ¿Qué estaba pasando? Intenté llamarles por los canales de reserva. De repente, la voz de Mark irrumpió en uno de ellos. «Necesitamos ayuda. Están rodeados. Maldita sea». Y volvió a desaparecer. Ahora me di cuenta de que no se trataba de una sola persona. Ellos significaba al menos varios atacantes. Y estas criaturas, humanas o no, son claramente fuertes y conocedoras de la zona. Corrí hacia el supervisor, que acababa de volver a la sala de control. Él, tras escuchar la caótica información, organizó otro grupo en motos de nieve para intentar acudir al rescate. Pero el tiempo pasaba, la ventisca era cada vez más fuerte. Me parecía que cada momento podía ser el último para los nuestros. Intenté mantenerme en contacto, poniéndolo en el micrófono. Si pueden oírme, aguanten, la ayuda llegará pronto. Esperaba que alguien ahí fuera estuviera escuchando. Unos 20 minutos después, se oyó un nuevo gemido a través de la línea. Confuso, pero reconocí la voz de Richard. Hablaba intermitentemente. «Estamos atrincherados en una de las casas, encerrados. Mark está herido. Hay otras bajas». Pregunté cuántos quedaban, pero la respuesta fue cortante. «Algunos han desaparecido. Les oímos pasear fuera. Nos cuentan cosas sangrientas». Las últimas palabras se ahogaron en un sonido crepitante. Era como un asedio. El alcaide me preguntó si había vuelto a intentar llamar a ese número. Comprobé el sistema, lo marqué, y por algún milagro sonó. Pero el teléfono no se descolgó. Pronto se oyó un clic, como si alguien hubiera descolgado, pero se hizo el silencio. Hablé. «Por favor, conteste. Sabemos que está ahí. El equipo de rescate está ahí. Pueden ayudarle». Pero lo único que oí fue una respiración agitada. Luego un extraño siseo parecido a una risa, y la llamada se cortó. Se me hizo un nudo en la garganta. Mientras tanto, las motos de nieve habían aparecido en el aire, pero se encontraban con nieve infranqueable. Dijeron que no podían avanzar lo bastante rápido y que la ventisca estaba empeorando. Podían llegar tarde. Me sentí desesperada. Los chicos estaban atrapados y no había garantías de que llegáramos a tiempo. De repente, Richard volvió a ponerse al teléfono. Esta vez, su voz era intermitente. Hablaba en un susurro. «Vemos sombras fuera de las ventanas. Están golpeando. No creo que tengan miedo a las armas. Encontramos más cuerpos en el sótano, viejos y nuevos. Parece que están atrayendo a la gente aquí abajo. No vengas». Me estremecí, preguntando. «¿Cómo que no vengáis? Queremos salvarte». Pero Richard continuó en voz baja. «No estoy seguro de que podamos salvarnos. Simplemente, no dejéis que nadie más entre aquí. Este lugar está maldito.
Podemos oírlos cantar, una especie de gruñidos. Pronto irrumpirán por las puertas. La voz se interrumpió. Se oyó el sonido de una puerta siendo pateada, gritando. Volví a gritar: «¡Richard! ¡Aguanta!». Pero las ondas se cortaron. Lo que oí no tenía sentido. Una cosa era que hubiera gente salvaje abandonada a su suerte en un pueblo abandonado y haciendo cosas terribles. Pero otra era tener toda esa sensación de horror ancestral, como si la propia tierra estuviera imbuida de maldad. Me recordaron los cuentos de los antiguos sobre espíritus malignos que vagaban por los páramos del norte. Pero intenté pensar racionalmente. La gente había caído en las garras de maníacos o caníbales. Los siguientes minutos pasaron como un borrón. Intentamos que el helicóptero despegara de nuevo, pero los pilotos se negaron. El viento se había vuelto excesivo, no podían elevarse. Las motos de nieve estaban ralentizadas por la tormenta de hielo. La comunicación con los chicos se perdió por completo. No hubo respuesta. Solo ráfagas agudas ocasionales en la frecuencia de radio. Permanecí frente al micrófono, sin fuerzas. Una mezcla de miedo e impotencia bullía en mí. El jefe se acercó a mí. Me puso silenciosamente la mano en el hombro. Ambos nos dimos cuenta de que probablemente el escuadrón estaba condenado. Pero de repente la radio hizo clic y la voz de Mark se oyó, apenas audible. «Si alguien puede oír, no podemos salir. Quedamos 3. El resto está muerto. Los hombres con pieles de animales nos tienen rodeados. Nosotros». Le interrumpió un estruendo, luego un chillido y después: «Dios mío, Richard, no». Y un grito horrible. Me quedé completamente pálido. Más ruido, más gritos, más palabras desgarradoras, quizá oraciones. Finalmente, silencio. Es difícil describir cómo me sentí. Parecía como si todo en mi interior estuviera vacío. Una media hora más tarde, un grupo en motos de nieve informó de que habían tenido que dar media vuelta. La tormenta de nieve les había engullido. La visibilidad era nula y no era seguro moverse. Me di cuenta de que la ayuda no iba a llegar. Pensé, ¿y si uno de los rescatados sigue vivo, pero está condenado? Somos impotentes. Casi por la mañana, cuando el reloj se acercaba ya a las 6, se oyó otra voz quejumbrosa en el aire. Se me heló la sangre de horror. «Es John, el único que respira. Ellos se llevaron a los demás. Puedo oír sus canciones. Ellos». Las siguientes palabras fueron incoherentes, como si su mente flotara ya en el delirio. Luego una pausa, y después un extraño sonido rítmico, más parecido a un sorbo, que no quiero recordar. ¿Era el sonido de la tortura o solo estática? Pronto la señal desapareció por completo. Llegó la mañana, pero las nubes cubrían el sol. La tormenta de nieve no cesaba. Había un silencio opresivo en la sala de control. Nadie sabía qué hacer. Ni Richard ni Mark establecieron contacto. No había ninguna posibilidad desde el helicóptero. No fue hasta unas horas más tarde, cuando el tiempo mejoró y se envió un gran grupo de búsqueda al pueblo. La gente se preparó para lo peor. Yo me quedé en el centro, mordiéndome el labio de impotencia. Por la noche, por fin llegaron las noticias. Los equipos de rescate habían llegado, pero no encontraron supervivientes en el pueblo. Encontraron algunos cuerpos de nuestros compañeros, mutilados hasta quedar irreconocibles, y unos cuantos esqueletos viejos esparcidos por las casas. 2 hombres del escuadrón habían desaparecido, y sus cuerpos nunca fueron encontrados. No había ni un alma viviente, como si los atacantes hubieran desaparecido en la ventisca, llevándose a sus víctimas con ellos. Todos los papeles, viejos diarios, pruebas horripilantes, habían sido recogidos. Pero debido a los fuertes vientos, algunos de ellos se quemaron en un incomprensible incendio que se declaró en una de las casas, y no está claro por qué. Si alguien provocó el incendio a propósito o por accidente. Todo lo que quedó del pueblo fueron ruinas carbonizadas, que las autoridades decidieron demoler definitivamente.
se extendió el rumor de que fantasmas rondaban el lugar. La versión oficial: el equipo de rescate fue atacado por criminales desconocidos, posiblemente fugitivos. No se han encontrado todos los cuerpos supervivientes. De hecho, se silenció el caso para no alarmar a la opinión pública. Como cámara, no puedo olvidar aquella noche. A veces tengo pesadillas, oigo voces roncas por teléfono, siento la presencia de un horror desconocido que solo ve a las personas como ganado. Colegas murieron en aquel desgraciado lugar. Sus últimos gritos suenan en mis oídos. Y lo peor es que la persona que llamó aquella vez nunca ha sido identificada. No sabemos quién era, si vivía allí o era un rehén. Tal vez también fue mutilado. O, lo que es aún más aterrador, puede que atrajera a otros haciendo de cebo. El tiempo ha pasado, la investigación se ha cerrado, pero siento que el mal no muere. Alaska es inmensa, y en los páramos blancos hay muchos de esos rincones olvidados donde pueden sobrevivir monstruos nacidos de la desesperación y la oscuridad. La gente habla de un pueblo fantasma, donde incluso ahora a veces se ve el parpadeo del fuego entre las ruinas. Y quizás el teléfono aún pueda sonar en algún lugar de la noche de ventisca, y alguien responderá en un susurro tembloroso: «Ayuda». Entonces vendrá otro equipo para no volver jamás.